porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias, buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en Encuentro. Hola, muy buenos días, bienvenidos nuevamente a Encuentro, el programa institucional de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación. Hoy nos encontramos desde el Mambo, el Museo de Arte Moderno de Bogotá, y desde aquí los invitamos para que disfruten en familia y también en las instituciones educativas de las diferentes exposiciones temporales que tiene dispuesto el museo para ustedes. Mi nombre es Omaira Morales, aquí les presento un avance de los temas que trataremos a continuación. Con garantía, logística y transparencia, FECODE y la CUT le cumplieron al magisterio y a los trabajadores del país en el proceso electoral del 21 de septiembre. Modelos pedagógicos, orientaciones más allá de las prescripciones teóricas. Artículo de la más reciente edición de la revista Educación y Cultura. Informe de la OCDE señala que la educación básica en Colombia no es universal. Iniciamos nuestro encuentro de hoy agradeciéndole al Magisterio colombiano y a los trabajadores afiliados a la CUT que participaron de la fiesta democrática del pasado 21 de septiembre. Una fiesta enmarcada con la garantía y la transparencia para que todos ellos pudieran ejercer su derecho a elegir y ser elegidos como lo determina la Constitución Nacional. Un día después de la contienda electoral más importante para el movimiento sindical, para los trabajadores y el magisterio en pleno, los balances son positivos y significativos. La elección del Comité Ejecutivo de FECODE y la CUT, entre otros procesos regionales, reunieron a miles de votantes que se movilizaron para elegir en medio de la variedad ideológica y de propuestas a quienes los representarán en los próximos años. Definitivamente es una ganancia para el magisterio todo este proceso de pedagogía electoral. Muy bien los programas de televisión de la Federación, los programas de los sindicatos filiales, que dieron la posibilidad a todos los sindicatos, a cada una de las instancias que iban a ser elegidas, para que los candidatos pudiesen promover sus espacios de plataformas de lucha, lo que proponían para el magisterio. Tenemos que destacar que cada una de las subdirectivas de la CUT, los tribunales departamentales, los tribunales municipales, las comisiones de garantías en cada municipio y obviamente los testigos se están habilitando para que se den todas las garantías necesarias a todos los sectores políticos. Durante meses, FECODE y la CUT trabajaron en la logística nacional y en las regiones para que la registraduría acompañara el proceso, garantizando así la transparencia, la logística y la eficacia de una fiesta democrática que, aunque presentó algunos lunares, fueron sorteados por la Comisión Nacional de Garantías Electorales. El balance es positivo. Agradecemos a todas las filiales, a las Comisiones Nacionales de Garantías Municipales por su compromiso con este proceso electoral. Muy bien el acompañamiento de la Registraduría Nacional y las registradurías municipales. Muy juiciosos los docentes también ejerciendo su derecho al voto, ejerciendo su legítimo derecho a elegir y a ser elegidos. En algunos sitios han faltado tarjetones, han faltado la inclusión de algunas actas de escrutinio, pero eso en este momento se está solucionando. Lo cierto es que el país se volcó a participar de manera masiva. Los candidatos tuvieron garantías para socializar sus propuestas. Los tribunales ejercieron el proceso y, lo más importante, el magisterio eligió sin ningún tipo de presión y con todas las garantías a quienes serán sus voceros en los comités ejecutivos y en las elecciones regionales. Senadores y representantes a la Cámara apoyan la lucha de FECODE en contra del proyecto de ley 057 que atenta contra el magisterio y la calidad de la educación a nivel nacional. El miércoles 19 de septiembre, el Comité Ejecutivo de FECODE se reunió con varios congresistas en el Hotel de la Ópera en Bogotá para dialogar sobre el proyecto de reforma 057 a la Ley 715. Para senadores y congresistas, dicho proyecto es una violación a los acuerdos planteados en 2017 con la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, que determinaban una reforma estructural para resolver las brechas de acceso, canasta educativa, jornada única, relaciones técnicas e infraestructura escolar. El Congreso, naturalmente, vamos a enfrentar este proyecto, ¿sí? Este proyecto de ley 057 tenemos que archivarlo. Esa es una pelea que vamos a librar y que obviamente nos ponemos al frente de ella.
aspirando pues que todo el magisterio, los profesores, los padres de familia nos acompañen en esta batalla. La forma de privatizar la educación y de negarle el derecho fundamental a los niños y a los jóvenes colombianos. Con el proyecto de ley 057 también se afectaría la educación en términos generales, ya que se pretende aumentar la cobertura sacrificando la planta del personal del magisterio colombiano, es decir, incrementando el número de niños por curso y eliminando algunas vacantes que existen actualmente para los docentes. Vamos a trabajar las líneas rojas y junto con FECODE, con el profesorado, con los padres de familia, con los estudiantes, vamos a trabajar conjuntamente por tratar de que no pase este proyecto de ley tan nefasto para nuestro país. Tenemos que hacer un acuerdo nacional sobre estas cosas fundamentales, y lo que es fundamental para nosotros es la educación, y sobre todo la educación pública, con calidad, con cobertura, que vaya a atender las verdaderas necesidades de nuestra gente. El magisterio exigirá al gobierno nacional retirar el proyecto de reforma 057 a la ley 715 de 2001, el cual plantea modificaciones al sistema general de participaciones, lo que reduciría el presupuesto del programa de alimentación escolar y acabaría con la gratuidad de la educación pública. Este proyecto de ley atenta contra la columna vertebral de la defensa de la educación pública, que es la organización sindical, que es FECODE. Le quita los dientes a la lucha sindical, le prohíbe la movilización social, porque a convertirlo en un derecho público esencial, lo vuelve una actividad en la que está prohibida la huelga, como pasó con los pilotos de Avianca. O sea, esto los colombianos lo deben reflexionar con juicio. Aquí lo que se está es quitando una barrera de contención a la defensa de la educación pública. Para FECODE, el proyecto, al mantener la desfinanciación, conduce a lo ordenado por la OCDE, la reducción de la planta de personal, la congelación del escalafón y la obligación de asumir los gastos por las entidades territoriales, instituciones educativas públicas y los padres de familia. ¿Hacia dónde va la educación superior pública en el país? ¿Dónde quedaron las promesas de campaña del presidente Duque? ¿La implementación y las expectativas frente a la realidad del sector público superaron las expectativas del presidente? El sector educativo en Colombia ha sido afectado en el siglo XX con más de 64 reformas que en la práctica han optimizado el derecho de manera coyuntural, pero no desde una política pública, lo que ha condenado a un desgaste sistemático, hoy conveniente, frente a las competencias y dinámicas del mercado privado, como es el caso de la educación superior. En los últimos 18 años hemos tenido 62 leyes que modifican la educación en Colombia. Durante todo el siglo XX habíamos tenido 64 leyes. En 18 años hemos tenido 62. Es decir, sí estamos en un proceso intensivo de reformas de la educación, y en particular ahorita este gobierno sí se va a concentrar mucho en la educación superior. La OCDE tiene planes específicos con el sector público, de ahí leyes como la de la ciencia y la tecnología, que se cayó, la reforma del SENA con educación terciaria, un sistema de cualificación de educación para el trabajo, y la mejor, la del aseguramiento a la calidad por la demanda. Las leyes recientes de aseguramiento de la calidad. Las leyes de aseguramiento de la calidad ponen en el mismo nivel a las privadas y a las públicas, y le dicen a las públicas: si usted quiere acceder a los recursos, compita con las privadas. ¿Y de dónde sacamos la plata para poder ser buenos, para competir? Consígala, ¿cierto? Y yo le doy plata vía demanda, es decir, le pago la matrícula a los estudiantes que los cojan, y los escogerán más estudiantes y tendrán más plata si son mejores, si son buenos. El programa Serpilo paga con reformas o no, desfinancia y desprestigia la educación pública. El nuevo programa tampoco puede limitarse a seguir financiando contingentemente la demanda, es decir, una bolsa a través de becas o a través de CETEX. El nuevo programa debe pensar en disminuir las brechas de la formación de la educación pública en el país en relación con los centros y con la región rural, y debe pensar en precisamente incluir. Se requiere de voluntad educativa y financiación concreta, no más adiciones que ahondan las dificultades. Una reforma al artículo 86-87 de la Ley 30 que ya la hemos venido presentando. ¿Qué implica eso? Implica que la transferencia de los recursos del Estado esté en 4 puntos por encima más el IPC. Es decir, porque no se ha ajustado
desde el 93, que empezaron a recibir esos recursos las universidades públicas, simplemente se ajustaba por el IPC. Ese es el primer, digamos, gran tema. Igualmente, un aumento más del 10% también para temas de inversión. Duque, siguiendo a la OCDE y al Banco Mundial, tienen claro que imponer el mercado de la privatización pasa por golpear y menguar lo público. Y claro, la educación superior es un eslabón que agita y reclama. Y la mejor forma es ponerlo a competir con una supuesta calidad que regula la demanda, afectando la financiación y la autonomía. La privatización de la educación pública se disfraza de diferentes formas. Es responsabilidad del gobierno garantizar un acceso equitativo e incluyente para todos los niños, niñas y jóvenes a una educación pública gratuita y financiada por el Estado. FECODE rechaza la comercialización y privatización de la educación pública en el país, porque la educación no es una mercancía, es un derecho. Hablamos con el consultor y articulista pedagógico, el profesor Ángel Pérez, sobre el futuro de la educación rural. Para él hay una desidia y un abandono cercano a los 20 años por parte de los gobiernos de turno. Abandono que pareciera va a continuar porque el gobierno actual no ha presentado ninguna estrategia de inversión y cambio estructural en el sector. El gobierno habla de priorizar la educación como tema que convoca a la comunidad. Sin embargo, en la práctica ahonda las brechas de inequidad con la educación rural específicamente, históricamente arrinconada porque para el campo hasta ahora el olvido ha sido la política. Es la educación que más nos sale barata y es la de los peores resultados, y aquí otra vez tenemos todo invertido. Allá deberíamos tener mayor inversión, deberíamos tener los mejores docentes. Según informe de la Universidad Nacional, el 63% de las escuelas rurales no cuenta con agua potable, el 49% tiene baños pero en mal estado, el 16% funciona sin electricidad, el 47% no tiene acceso a internet y el 54% carece de línea telefónica. Un escenario que le abre la puerta a la deserción y ni hablar de la pertinencia educativa. El país debe concentrarse en que los muchachos de la educación rural hagan una educación básica de muy buena calidad, o sea, que lleguen hasta el grado 9 y que tengan un sentido crítico frente a la vida, frente a la pobreza, frente a la inequidad. Esa es la verdadera pertinencia, digamos, de un buen sistema educativo, crear unos muchachos que sean capaces de razonar, que sean demócratas, que sean participativos. Y un segundo sentido de la pertinencia tendría que ser el tema productivo. Una educación rural en el papel y otra la que merece y exige a gritos quien vive en el campo. A diferencia de quienes construyen las políticas en las ciudades, los jóvenes rurales exigen tecnología, apertura, integridad y movilidad. Unos quieren quedarse, otros volar y tienen derecho, pero con inversión, educación en contexto, calidad y pertinencia. La educación rural tendrá una oportunidad de cambio social, pero hay que pasar del dicho al hecho. Nuestro recomendado literario lo encuentran en la edición número 126 de la revista Educación y Cultura. El tema, modelos pedagógicos, orientaciones más allá de las prescripciones teóricas del profesor de la Universidad Pedagógica, Osvaldo Lara. Para el licenciado en Ciencias de la Universidad Pedagógica, Nelson Osvaldo Lara, la práctica educativa debe orientarse dependiendo de cada una de las características que tenga la comunidad académica y el entorno social. A través de su artículo pretende identificar y caracterizar brevemente las tendencias, señalando que optimizan o limitan la práctica del profesor. Existen, digamos que, dos tendencias generales. La primera, unos modelos pedagógicos clásicos que están enraizados en la formación en virtudes, en valores, en habilidades concretas, y otra que es un poco más alternativa, que lo que hace es flexibilizar un poco los contenidos. La acción educativa incluye una serie de categorías que influyen en la práctica pedagógica del maestro. Para Lara, el modelo pedagógico orienta la actividad del docente en cuanto a las formas de abordar la enseñanza, los procesos de evaluación, la relación maestro-alumno, las metas de aprendizaje y permite identificar la forma de actuación del docente en los escenarios escolares. El modelo se convirtió en un cliché. Tú ibas a una entrevista de trabajo y te preguntaban: ¿qué modelo pedagógico maneja usted? Entonces, dependiendo de la institución, si llegabas a decir, por ejemplo, el constructivismo como enfoque o modelo,
te decían no nos sirve porque es demasiado flexible y aquí somos muy rígidos. Cada modelo pedagógico existente tiene un valor que responde al contexto social e histórico. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los modelos no son una receta mágica que otorga el éxito de la práctica educativa. Los estudiantes tienen intereses particulares y yo como maestro profesional de la educación, de la cultura, tengo la obligación de buscar la forma, ¿sí?, de organizar los contenidos que tengo por obligación enseñar, pero de una manera que interese y sea significativo para los estudiantes. De acuerdo con el licenciado Lara, el modelo pedagógico ofrece unas bases desde las que se pueden ver las múltiples realidades que emergen en la práctica. Por último, en el artículo se muestran los modelos pedagógicos, orientaciones más allá de las prescripciones teóricas, las cuales describen la incidencia de algunos modelos educativos. ¿Qué es educación pública? La educación pública es un derecho fundamental y un bien común y es responsabilidad del Estado garantizar igualdad de oportunidades a sus ciudadanos. FECODE defiende una educación pública gratuita y financiada por el Estado y exige el freno de todas las formas de privatización y comercialización de este derecho fundamental. La educación no es una mercancía, es un derecho. Según el informe anual de la OCDE sobre sistemas educativos de los 36 países miembros, Colombia es uno de los países que incumple con la universalización de la educación básica. Esto se debe a las brechas regionales y de género. El gobierno destina al sector educativo el 6,2% de su Producto Interno Bruto. Sin embargo, la enseñanza básica no es universal. Para la OCDE, el 87% de los niños de 5 a 14 años están matriculados. Sin embargo, en departamentos como San Andrés y Providencia, Guaviare y Vaupés, la tasa de matrícula en educación básica es del 70%. Estamos viendo es que si uno va y mira las principales ciudades de Colombia, las 13 principales ciudades de Colombia, hay una cobertura elevada, digamos que supera el 90, el 94, 95%, mientras que vemos que en las áreas rurales hay, digamos, una falencia significativa de la cobertura de la educación, tanto primaria como educación secundaria. Si un país tiene recursos limitados para invertir en educación, su prioridad debería ser invertir en lo que tiene más, más impacto en el futuro de la gente. Y esto viene siendo preescolar, primaria, bachillerato y después universidad. Aunque la inversión en educación fue uno de los objetivos del gobierno de Juan Manuel Santos, que aspiraba a hacer de Colombia el país más educado de América Latina en 2025, son muchas las deficiencias que tiene el sistema, especialmente en la educación básica primaria y en la secundaria. Pues hay unas metas que no se han cumplido, especialmente lo que tiene que ver con la calidad, ¿sí? Y por otro lado, pues con la infraestructura educativa. Los resultados del mercado laboral según la región y el género. El informe también incluye un enfoque en la equidad. Investiga cómo el proceso a través de la educación y los resultados asociados al aprendizaje y el mercado laboral se ven afectados por dimensiones como el género, el logro educativo de los padres, antecedentes de inmigrantes y la ubicación regional. Lo que tenemos que preguntarnos es cómo hacemos para lograr esto, y la respuesta no es tan complicada. Yo creo que para un profesor trabajar en un área rural o incluso dentro de una ciudad trabajar en un área de alta necesidad implica una serie de costos, a veces de riesgos personales que deberían estar adecuadamente compensados. El documento destaca además que aunque en Colombia las mujeres alcanzan niveles más altos de educación, tienen un mayor riesgo de no conseguir trabajo ni en ese campo ni en el de la capacitación. Hasta el 35% de las mujeres de 18 a 24 años de edad están en esta situación en comparación con el 15% de los hombres. En el Congreso de la República cursa un proyecto de ley, el 099, que busca restringir en todos los niveles de la escuela el uso del celular. El encuentro consultó al CEID y otros expertos para analizar cuáles son los beneficios y las dificultades del mismo. El representante de la Cámara del Partido Liberal, Rodrigo Rojas, radicó un proyecto de ley que busca restringir el ingreso de celulares a los colegios del país y el uso de estos dispositivos en las aulas de clase por parte de alumnos y profesores de preescolar, básica y media. El proyecto contempla prohibir el ingreso de estos dispositivos hasta el grado 9º, ya que podrían causar daños en la salud mental e impedirían a largo plazo un buen proceso del aprendizaje. Prohibición no lleva absolutamente nada. El problema es qué uso se le da a esa herramienta tecnológica que, como en su época la televisión
pues está absorbiendo a los jóvenes, inclusive a los mayores también. Entonces, ¿cuál sería el uso que se le puede dar a esa herramienta como tal? No creo que la forma sea prohibirlo. Para los expertos, la salida no puede ser vetar su existencia en un lugar donde se plantea la semilla de la creatividad. Sí está bien que se le pongan una serie de límites a los usos de los celulares en el aula, desde luego. Pero también es cierto que pensar en una prohibición es generar un ambiente que es un poco extraño en los tiempos que vivimos, porque nosotros definitivamente en este momento histórico estamos ante unas condiciones ciberculturales. La solución está en establecer un mínimo de reglas y normas básicas, tanto en espacios colectivos como en el aula de clase y en la casa. Los padres, por su parte, tienen una enorme responsabilidad y lo ideal sería que se unieran esfuerzos con los maestros. Los padres piensan que comprarle el celular es la manera de tener al niño ocupado, haciendo otras cosas, por allá metido en su mundo, y ellos se desconectan. Y eso resulta muy complejo a la hora de generar una tarea educativa mancomunada. Yo, como madre de familia, como acudiente de un estudiante, puedo decirle, bueno, yo le doy el celular a determinada edad, pero si yo como madre le doy el celular y le doy datos, pero no le digo cómo debe usar ese celular y cómo debe utilizar los datos, pues también hay una falta, digámoslo así, de cultura. La pregunta debería ser si el uso de celulares en el colegio contribuye al proceso de enseñanza-aprendizaje confiado a la institución educativa. Además, cada colegio deberá regular el uso de estos dispositivos a través de sus manuales de convivencia. La DIAN asegura que es necesario ampliar la base de todos los productos existentes. Sin embargo, para los especialistas y economistas, esta es una estrategia de Duque para maquillar la ley de financiación y la reforma tributaria. El director de la DIAN, José Andrés Romero, aseguró que el gobierno busca a través de la llamada ley de financiamiento unificar la carga tributaria y conseguir recursos para ayudar a las empresas. Sin embargo, economistas aseguran que aunque el IVA se baje del 19% a uno menor, el hecho de que este impuesto cobije todo tipo de bienes o servicios en el mercado afectaría el bolsillo de los colombianos. Que familias de escasos recursos que tengan que dedicar una parte de sus ingresos para pagar el IVA, ¿cierto? Pues inmediatamente tienen que reemplazar otros gastos. Tendrán que mandar a sus hijos dejar de mandar a sus hijos al colegio o quitarles el desayuno porque no alcanzan con sus ingresos, etcétera. Según el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, en medida que se baje el impuesto del IVA y se amplíe la totalidad de productos gravados con la misma tarifa, se devolverá el impuesto a los más pobres, debidamente detectados por el Sisbén. No obstante, la llamada ley de financiamiento tiene la misión de conseguir los 25 billones que faltan en las finanzas públicas del 2019, para lo cual los impuestos serán solo una de las fuentes de ingreso para el Estado, afectando a las personas del común. Aumentarle los impuestos en el mundo entero se sabe que es afectar el nivel de vida de las familias, pero un poco más allá. En economía, la gente lo que va a hacer es dejar de comprar, por tanto lo que se va a reducir es la demanda agregada de la economía. El tema más complicado es la negativa sistemática de los gobiernos colombianos de ponerle impuestos a los ricos. Y entonces la tributación está sumamente concentrada, sobre todo en la clase media. Para el director de la DIAN, José Andrés Romero, existen otras soluciones como establecer y marcar ciertos micromercados y supermercados en algunos barrios de las diferentes ciudades y en ciertas regiones del país en donde hay población de bajos recursos. Sin embargo, economistas aseguran que si se llega a aprobar esta reforma, no se mirará con una lupa a los ciudadanos y se aplicaría a todos este impuesto. En el momento en que usted merca, cualquier persona que merca, paga el IVA. Entonces, en principio todos pagamos el IVA. Ahora, ¿cuál puede ser el mecanismo de evolución? Pues hasta ahora la sociedad colombiana no ha encontrado unos mecanismos de evolución que efectivamente compensen lo que pagan los pobres a través de impuestos como el IVA o como el predial. Por su parte, los agricultores y comerciantes ya encendieron las alarmas y manifestaron su preocupación ante una posible caída en el consumo. Y no podemos cerrar nuestro encuentro de hoy sin antes editorializarlo. Así pues que le cedemos la palabra al profesor Carlos Enrique Rivas, presidente de FECODE. Un cordial saludo a todos los compañeros maestros y maestras de Colombia. Muchas gracias, compañeros maestros, por esta campaña que se desarrolló para el nuevo Comité Ejecutivo de FECODE, para el Comité Ejecutivo de la CUD, para algunas
organizaciones sindicales de carácter regional y para el resto de órganos. Muchas gracias, una campaña limpia, una campaña desarrollada sobre la base de propuestas, de programas. Creo que el Magisterio de Colombia hemos dado ejemplo en unas elecciones donde realmente lo que se plantea es la defensa de la educación pública como un derecho fundamental. Tengo que decirle a los maestros y maestras de Colombia que hoy está en peligro la educación pública colombiana a través de un proyecto de ley 057 que tiene como propósito fundamental el de privatizar la educación, el de atentar contra la estabilidad laboral de los maestros, el de disminuir los recursos, el de trasladarle a los entes territoriales certificados, a los alcaldes y gobernadores, lo que tiene que ver específicamente con los 3 grados de preescolar, con la alimentación para los estudiantes, con jornada única, con infraestructura y con todo lo que tiene que ver con la canasta educativa. Le quieren trasladar esa responsabilidad a los alcaldes y gobernadores y los quieren forzar a que ellos mismos, desde luego, creen las estampillas como un mecanismo donde ellos tengan que colocar un mayor número de impuestos sobre los ciudadanos. Pero ojo, padres y madres de familia, el gobierno pretende quitar la plata de gratuidad, o sea que nos va a tocar volver a pagar matrículas y pensiones en las instituciones educativas. El gobierno quiere volver la educación un servicio público esencial para callarnos la boca, para pretender que no volvamos a salir a la protesta social, a la lucha. Y vamos a defender la protesta social con la protesta social. Nos hemos reunido con una serie de parlamentarios y senadores de la República y hemos tomado varias decisiones. En primer lugar, que la educación tiene que ser un acuerdo de carácter nacional, que vamos a hacer un gran encuentro nacional, una audiencia pública nacional con los estudiantes universitarios, con los estudiantes de secundaria, con los profesores de las universidades, con los profesores afiliados a la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, con gobernadores, con alcaldes, con secretarios de educación para defender la educación pública. Se ha constituido un comité técnico en el que hace parte la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Compañeros maestros, el gobierno está pidiendo facultades extraordinarias por 100 días para modificar la ley 115, la ley 30 y las leyes y las normas que satisfacen nuestros derechos, pero que nos los hemos ganado en la calle, en la movilización y en la lucha. Compañeros y compañeras maestras, hoy está en peligro, vuelvo y repito, nuestra estabilidad laboral. Hoy está en peligro indiscutiblemente lo que tiene que ver con lo que hemos ganado en la lucha social y en la lucha política de los maestros de Colombia. Hoy está en peligro el 3% que falta de nivelación salarial. Hoy está en peligro los 3 grados de preescolar. Hoy está en peligro la educación pública. Y hay una sola forma de defenderla, con la movilización y con la lucha. Queremos mandarle un mensaje al señor presidente de la República. FECODE está de acuerdo con el diálogo, con la concertación, con los pactos de carácter social, pero si van a atentar contra la educación en la calle, con la protesta social, vamos a defender la educación pública. Compañeros maestros y maestras, la unidad nos hará grande. La unidad ha permitido que tengamos estabilidad laboral y unas condiciones más o menos adecuadas. Un feliz fin de semana y a fortalecernos para defender la educación pública como un derecho fundamental y humano. Nuevamente un agradecimiento al Magisterio Colombiano y a los trabajadores afiliados a la CUT por su participación masiva, por hacer parte de esa fiesta democrática del 21 de septiembre. Ustedes y nosotros tenemos una cita habitual el próximo sábado a las 7 de la mañana por Teleantioquia. Saben que pueden ubicar este espacio informativo en el canal de YouTube de FECODE. Los invitamos también a que visiten nuestra página web www.fecode.edu.co. Gracias por su compañía. Nos vemos en 8 días. Hasta luego.